Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Todavía se sentía surrealista asumir este nuevo rol. Habían pasado de ser simples conocidos que discutían a convertirse en maestro y alumno, en cierto sentido, y ahora de repente eran amantes, eran novios. Fue un gran salto. Definitivamente les costaría un poco adaptarse. No me avergüenzo, solo digo la verdad, respondió Sor con naturalidad, dejándose caer en el sofá. Ya no tenía fiebre, aún le dolía un poco el corazón. Entonces tengo una condición. Sor arqueó una ceja, observando a Jung mientras éste se acercaba. Se incorporó sobre un codo, evaluando el silencio. ¿Qué tipo de exigencia tendrá este niño? Si vuelvo a trabajar en la oficina como antes, lo que pasa entre nosotros tiene que ser un secreto. No me importa si la gente se entera, pero no puedes estar encima de mí en el trabajo. Sigo siendo solo un becario. No quiero que piensen que recibo un trato especial. Trato hecho. Nada de demostraciones públicas de afecto delante de otros. Pero si solo somos nosotros dos, entonces puedo hacerlo, ¿verdad? Sor entrecerró los ojos juguetonamente, con una sonrisa pícara en la comisura de sus labios. Y Jun se sonrojó, sabiendo al instante la idea que tenía este hombre. Definitivamente incluía otras cosas. En cuanto Jun respondió, el rostro de Sor se iluminó con esa inconfundible sonrisa traviesa, completamente diferente del hombre sombrío y malhumorado que había sido la noche anterior. Los rasgos afilados y atractivos del sureño irradiaban toda la habitación. Estaba feliz. De vuelta a la casa de Sor, Jun comenzó a subir sus cosas al piso de arriba, pero antes de que pudiera dirigirse a su antigua habitación, Sor gritó desde atrás y lo detuvo. «Pon tus cosas en mi habitación». «No, dormiré en mi antigua habitación», respondió Jun. «No, no te lo permito». «¿Por qué no? Me da pereza ir hasta tu habitación», dijo Sor, visiblemente molesto porque Jun parecía ser lento para captar y siempre necesitaba que le explicaran todo. «De verdad que no puedes pensar en nada más allá de lo que está debajo del cinturón, ¿verdad? Solo déjame un tiempo para mí». «Tiempo para ti», repitió Sor. «¿Pero por qué? Estoy listo para cuidarte». Jun lo miró, un poco enojado. «Me refiero a tiempo para mí, espacio personal». «¿Estás saliendo con alguien más aparte de mí?» Sor entrecerró los ojos con recelo. ¿Por qué Jung necesitaría espacio personal? ¿Por qué no quiere estar cerca de él? ¿Acaso ocultaba algo? Algo que Sor desconocía, a pesar de que ya había abierto completamente su corazón. Jun suspiró y puso los ojos en blanco. Era solo cuestión de dormir en habitaciones separadas, porque Pisor tenía que complicarlo todo. Seguían viviendo bajo el mismo techo. Él no iba a irse a ninguna parte. «La única razón por la que quiero dormir en una habitación aparte es porque si me quedo en la misma habitación que tú, no me quedarán energías para trabajar». «Estás loco, Pi. No quiero estar agotado todo el tiempo», respondió Jun, sonrojándose. Solo pensar en la intensidad de Sor, siempre dispuesto a devorarlo. Sor sonrió al ver al pequeño nervioso y avergonzado. Tomó a Jun por la nuca y le dio un suave beso. Jun terminó de vuelta en la habitación original. Aunque ya no parecía la misma, tuvo que ordenar un poco las cosas. Cuando le preguntó a Pisor al respecto, descubrió que Sor había dormido allí de vez en cuando, mientras él no estaba. El espejo de pie para vestirse incluso se había roto durante una de las rabietas de Sor. Eso hizo que Jun esbozara una pequeña sonrisa. Pisor estaba completamente triste. Luego se puso a limpiar. Sor desapareció en su habitación, diciendo que tenía trabajo que hacer. Jun tardó casi 3 horas en limpiar la habitación y dejarla habitable de nuevo. El estómago le rugió con fuerza al sentir el hambre. Al bajar vio a Pisor cocinando en la cocina.
Acababa de volver de comprar los ingredientes. El olor a verduras salteadas era muy rico. Sor estaba feliz al ver a Jun cómo lo alimentaba. Jun empezó a poner la mesa. Eres increíblemente bueno cocinando, Pi. Enséñame algún día. No hace falta, cocinaré para ti, dijo Sor, mientras se sentaba frente a Jun. Después de que éste ya le hubiera preparado un plato de arroz humeante, los platos estaban todos dispuestos delante de ellos, listos para comer. No, no es buena idea. ¿Y si algún día no estás? ¿Por qué no iba a estar aquí contigo? Voy a estar contigo hasta el día que ya no esté aquí. Yo. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.